Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, por su gracia, porque por su gracia soy salva. Hoy quiero hablarles sobre las buenas noticias. ¿De qué se tratan las buenas noticias? En la palabra vemos cómo se menciona mucho lo que es la buena noticia. ¿Qué es lo que es la buena noticia? Hay buenas noticias porque hay una mala noticia. Entonces yo le voy a hablar de la mala noticia primero, para que puedan entender el por qué en la Biblia habla tanto de lo que son las buenas noticias. Conocemos la historia de Adán y Eva. Es lo primero que nos enseñan desde pequeño, lo que hicieron Adán y Eva. Y sabemos que Adán y Eva fueron la raza humana que el Señor creó para que morara aquí en la tierra y para que guardara todo lo que Él había creado. O sea, ellos eran responsables de cuidar de su creación, o sea, de los animales y de todas las cosas que el Señor creó en la tierra. Pero el Señor les dio libre albedrío, le dio voluntad propia, pero también le enseñó todo lo que era bueno. Cuando Adán y Eva caminaban con Dios, ellos solamente sabían lo que era bueno. Ellos solamente conocían a Dios. Ellos solamente conocían su palabra. Ellos solamente conocían lo que Él les decía. Entonces, llegó un tiempo en el que el Señor, ¿verdad? Al ponerlo ahí en el huerto, les dijo lo que ellos iban a hacer y cómo iban a vivir. Y una de las cosas que Él le pidió, les prohibió que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero podían comer del árbol de la vida que estaba justamente al lado o en el mismo área de donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos conocían el bien porque conocían a Dios, no conocían el mal. Yo digo que ellos vivían en fe, vivían de la provisión del Señor, de su providencia, de su misericordia, de su amor. Y tenían una comunión perfecta con el Señor. Ellos escuchaban voz de Dios. Ellos escuchaban la misma voz de Dios. Escuchaban la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó que hizo que Adán y Eva no terminaran de la manera en que Dios había planeado? Recuérdense que nosotros pertenecemos a un Dios de orden. Nuestro Dios tiene un orden y tiene sus leyes, que Él fue el que las creó y Él fue el que tomó las decisiones que tomó. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Él le dijo lo que iban a hacer, lo que tenían que hacer, cómo tenían que vivir y lo que Él esperaba de ellos. O sea, ellos sabían claramente lo que Dios quería porque Él se lo expresó. Entonces, llegó la persona de Satanás en el símbolo de la serpiente. La serpiente es un símbolo que se usa tanto para expresar sabiduría, pero también para expresar engaño, para expresar cuando una persona es sigilosa. Tú sabes, cuando una persona es como sneaky, le dicen en inglés. Y este Satanás llegó a la vida de Eva, se presentó a la vida de Eva con el propósito de tentarla. Satanás es muy sabio y de esta manera pudo engañar a Eva en el sentido de que él vino y le metió algo en su cabeza, pero la que llevó la acción fue ella. Ojo, ¿verdad? Él le dijo cosas y ella fue la que respondió e hizo la acción, no fue él. Entonces, vamos a ver qué fue lo que él le dijo que convenció a Eva. Dijo, en Génesis 3, dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno, ¿verdad? Oye, como decimos nosotros los dominicanos, qué tigre. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, le respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió.
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza con su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces, ¿qué pasó ahí? La serpiente los tentó, le puso esa idea en la cabeza de que ellos en realidad no iban a morir. Y ellos fueron tentados. Entonces, al ser tentados, ella vio que ese fruto parecía que sabía bien. Ella se metió en la cabeza como que se veía buenísimo para comérselo, jugosito así, y quiso ella ponerlo en su boca y saborearlo. Y no se recordó, aunque lo sabía, en ese momento perdió la noción y dijo, me como esa fruta que bastante buena que se ve y voy a conocer lo que es lo bueno y lo malo. Y vaya que sí lo conoció, vaya que sí lo conoció, vio exactamente lo que significaba el mal en su vida. Cuando el Señor les preguntó a ellos después que a cada uno por separado que dónde estaban y lo que ellos le contestaron era que estaban desnudos y que estaban avergonzados. Y uno al otro se echaron la culpa porque Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Pero el Señor, que es justo y santo y sabe que el pecado, en su justicia, Él tiene que juzgarlo. Asimismo, Él castigó, porque fue un juicio, Él hizo un juicio justo, porque ellos le desobedecieron. Entonces, la desobediencia trajo sobre ellos un juicio justo. Y ese juicio fue el que Dios hizo, que le dijo a Adán que él iba a trabajar la tierra, que iba a ser bien esforzado su trabajo y que también Eva iba a sufrir durante el parto con muchos dolores y la serpiente se iba siempre a arrastrar y a comerse el polvo. Entonces, el Señor consideró que eso era un juicio justo ante la desobediencia, pero la peor consecuencia de esa desobediencia fue que ellos fueron muertos, aunque no fueron muertos físicamente, fueron muertos espiritualmente. Y ahí perdieron la comunión que tenían con Dios. Ahí empezó la separación entre Dios y el hombre por el pecado. El pecado entró al mundo de esa manera. Eva le abrió las puertas al pecado. Y de ahí es que nosotros, por más que nosotros tratemos, por más que nosotros intentemos ser diferentes, nuestra propia naturaleza, que es curiosa de por sí, cae en las tentaciones y eso trae pecado a nuestras vidas, que al mismo tiempo trae juicio de Dios en contra de nosotros. Y esa fue la mala noticia, que a través de esa desobediencia, que parece a los ojos humanos se ve como que, ay, pero ¿qué tenía eso que importa que comiera de ese árbol? Pero el problema fue la desobediencia. El Señor puso sus reglas y nosotros no queremos seguir sus reglas. Entonces de ahí es que sale el problema del pecado, que el pecado nos trae muerte espiritual, nos aparta de Dios. De ahí, el Señor ya tenía sus planes hechos. Eso no fue como que lo agarró de sorpresa, sino que le hizo activar entonces el plan B que él tenía, que entonces tendría que enviar a otro que sí pudiera salvar a los seres humanos de morir eternamente, de morir separado y quedarse separado eternamente de él. Entonces él le buscó la solución y por un tiempo la solución al problema fue el de sacrificar animales, que lo podemos ver después en Levíticos, en otros libros que hablan sobre los sacrificios de animales, el por qué se hacían esos sacrificios. Y se hacían por el pecado. Se llevaba a los sacerdotes eran los que llevaban a cabo esa función de presentarle esos animales al Señor, que venían ya con los pecados de las personas transferidas hacia ellos durante la ceremonia de sacrificio, y así era que ellos podían ser limpios del pecado. Pero eso no era algo eficiente, eso no era algo que el Señor quería hacer para siempre. Ya Él tenía la solución para ese problema, pero eso venía mucho más luego. Y de ahí empezó a preparar a los seres humanos para recibir el mensaje de la buena noticia. Y de ese es el mensaje que yo les quiero hablar, de lo que es la buena noticia, el por qué
ya no se hacen los sacrificios de animales por causa de nuestros pecados, sino que el sacrificio mayor fue hecho por la persona de Jesús. Jesucristo vino a este mundo para eso mismo, para librarnos a nosotros del pecado y la muerte eterna sin Dios. Entonces, Él vino a restaurarnos, a restaurar nuestra relación con Dios para que nosotros podamos vivir una vida eterna con el Señor. La palabra evangelio, que nada más no es la palabra que identifica los 4 libros del Nuevo Testamento que hablan de la vida de Jesús, esos también son los evangelios, pero esta palabra en específica, y la palabra suena rara, ¿verdad? Evangelion, y yo le voy a poner una gráfica para que la vean escrita, Evangelion. La palabra el principio de esa palabra significa buenas, y angelion significa noticia, que es mensaje también. Entonces, el evangelio viene de la palabra hebrea, biser, que es el verbo biser, y el sustantivo besorá. Y en griego esta palabra es la que se traduce evangelion. Biser significa un anuncio oficial del gobierno para que se le anuncia a todo el pueblo, a todo el país. Besorá es la noticia, o sea, besorá es de lo que se habla el anuncio. Entonces, en este caso, besorá es la noticia, o sea, de lo que se está informando al pueblo. Y de esta manera, la buena noticia es el anuncio oficial que viene del gobierno, de Dios Padre, de que Jesús es el ungido. Él es el enviado de Dios para salvar a los que crean en Él, a los que crean en su mensaje, a los que creen en esa misión que Jesús vino a cumplir aquí a la tierra. Jesús vino a confrontar a todos los reinos corruptos, violentos, y a restaurar su dominio sobre todas las naciones del mundo. Y así es como Jesús da cumplimiento a las profecías que se hicieron sobre él, que están registradas en el Viejo Testamento, en los libros, por ejemplo, como de Isaías, hay profecías en los Salmos, y así diferentes profetas que profetizaron la venida del Mesías. Y siendo Isaías 61 el que el mismo Jesús utiliza para confirmar esto. Lucas 4:17. Les voy a leer un poco de lo que dice. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Él enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde él creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él, y después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Impresionante, ¿verdad? Y si vamos al libro de Isaías 61, ustedes pueden constatar que ahí está exactamente lo que dijo Jesús, es lo que dijo Isaías, y ahí Jesús confirma que Isaías estaba hablando del ungido, ¿verdad? Profecía hablando de Jesús, de lo que él iba a venir a hacer, y eso fue, Jesús lo confirmó. Y eso a mí, ahí haciéndole un paréntesis, me parece espectacular, porque hay mucha gente que no confían en las escrituras, no confían en la palabra de Dios, no confían que la Biblia es la verdad. Pero si Jesús mismo tomaba las escrituras y reconocía en ella que hablaba de él, y él la utilizaba para enseñar, y la utilizaba para mostrar que en las escrituras se hablaba de él, entonces para mí las escrituras tienen que ser igual de importantes, porque para Jesús eran importantes y él mismo las usaba para referirse
a las cosas que eran importantes y que hablaban de él. Entonces, para mí las escrituras son la palabra de Dios, igual como Jesús también hablaba. Por ejemplo, utilizaba versos bíblicos para cuando por ejemplo, enfrentó a Satanás en el desierto. Cuando él le dijo, no solo de pan vive el hombre, él lo tomó eso de las escrituras. O sea, Jesús era una persona que su mente estaba empapada de lo que era la palabra de Dios. Y él sabía muy bien cuándo utilizarla y cómo utilizarla, pero también sabía en el contexto en el que estaba escrita esa palabra. Entonces, ahí cerrando mi paréntesis. Pero sí les digo que si Jesús utilizó las escrituras para confirmar en ellas que Él fue el ungido y que de Él era que se hablaban y de Él ahí estaba expresado las buenas noticias para el mundo. En la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso lo dice en Romanos 6:23. Para aquellos que les gusta leer la palabra pueden ir y siempre confirmar ahí que la paga del pecado es la muerte. Por eso había que sacrificar a los animales en el Viejo Testamento, porque tenía que haber muerte, tenía que haber sangre. Jesús murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados y hubo sangre. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo lo he dicho antes, nosotros no somos ningunos buenos, todos hemos pecado, todos les hemos fallado a Dios. El único que siempre ha permanecido fiel es Dios. Nosotros siempre hemos sido infieles. Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió porque nosotros nos hicimos santos, Él no murió porque nosotros éramos buenos. Él murió porque nosotros éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, que eso es algo serio. Y por eso Él vino a salvarnos. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, Dios los salva por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No es por nuestro propio poder, no es por las cosas buenas que nosotros hacemos, no es por las cosas malas ni por las cosas buenas que nosotros hacemos, sino por misericordia y por gracia de Dios. Nosotros podemos ser salvos a través de Jesús. Juan 1:12 dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La palabra lo dice, no lo digo yo. Todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso no es nada más que voy a ir a orar una oración y voy a decir eso. No, tú lo tienes que sentir en tu corazón, tú lo tienes que creer en tu mente. No puede haber duda de que Jesús es el Mesías y que Jesús vino a morir por ti. Les voy a leer solamente un poquito de Hechos 13, del 16 al 26, que es bien largo, pero aquí se hace como una extracción del Viejo Testamento de dónde viene Jesús. En Hechos 13, versículo 22, que después de quitado el rey Saúl, les levantó por rey a Israel a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él no era Jesús, él quiso decir. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y ahí sabemos que Jesús vino desde el linaje de David,
que fue un hombre conforme al corazón de Dios y el que hizo todo lo que Dios quiso, aunque David sabemos que también le falló a Dios, pero David supo arrepentirse. Y de ese linaje, Jesús no viene de una línea de familias santas, viene de una línea de personas como nosotros, que hacemos lo bueno y hacemos lo malo también. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí él dice que no se avergüenza de las buenas noticias que él trajo. Él no se avergüenza de predicar a Cristo. Él no se avergüenza de decirle al mundo que Jesús es el Mesías. Él no se ofende por eso ni cree que la gente debería de ofenderse por eso. Él está orgulloso de poder ser un elegido, de llevar las buenas noticias al mundo como él lo hizo, que lo hizo bastante bien y que creo que más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. También Pablo le exhorta a Timoteo lo siguiente, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es para mí algo que yo lo tomo como que él está hablando conmigo también, porque yo sé que hay mucha controversia en que si las mujeres pueden o no ser pastoras y todas estas cosas, pero que en todo caso el único que sabe es Dios, y al que él levanta a ese, no importa si es mujer o si es hombre, eso fue el Señor que lo levantó, porque yo en mi vida me iba a imaginar que podía sentarme aquí y hablar con ustedes de esto, solamente por la gracia de Dios, y eso es para su gloria. Y yo tampoco me avergüenzo de llevarle la palabra, yo tampoco me avergüenzo de enviarle las buenas noticias, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y se la ofrecieron al judío primero, y sabemos que muchos judíos la rechazaron, y luego entonces el Señor se la ofreció a los griegos y ellos sí la aceptaron. Muchos de ellos la aceptaron, incluso nosotros que somos considerados gentiles, personas que no nacimos judíos, nosotros aceptamos el mensaje de Cristo. Espero que puedan entender el por qué es tan importante el que nosotros nos sentemos aquí y hablemos de la buena noticia. No es porque nosotros nos vamos a ganar el cielo con eso, ni nada por el estilo, sino porque es algo que nace de conocer la verdad. Cuando tú conoces la verdad, tú quieres que todo el mundo la sepa, y también tú quieres que otros sean bendecidos por esa verdad, y no es porque nosotros ya conocemos todo, sino que eso que se nos fue revelado nosotros lo queremos pasar más adelante, para que otros puedan también ser partícipes de esta gran noticia, y que puedan también obtener la salvación. En conclusión, Pablo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, mis hermanos, esas son las buenas noticias. Bye, bye.